Un espejo para quien es digno. El gran justo y cabalista del siglo XVI, el rabí Abraham Azulay, autor del libro Yesed le Abraham y abuelo del gran justo rabí Yami Yosef David Azulay, el Yida, también explica el fundamento que la esposa es el espejo de su marido. El rabino explica que ya que el Creador dirige el mundo según la regla de medida por medida, entonces en la forma que el hombre se conduce con el Creador, así su esposa se conduce con él. Por ejemplo, si un hombre se rebela contra Hashem, su esposa también se rebelará contra él. Y así sucede en todo tipo de situaciones. Es muy común que el marido crea ser un buen esposo y no llegue a comprender por qué su mujer no le hace caso. Según la Emuná, él debe saber que es simplemente una manifestación del mencionado principio de medida por medida. Tal como él mismo no le hace caso al Creador y se rebela, su esposa se rebela contra él. Es una manifestación de la compasión divina, designada a animarlo a corregir su conducta a fin de acercarle al Creador. En consecuencia, escribe Rabí Abraham Azulay, todo hombre que se conduce rectamente según la Torá y cuya esposa se rebela contra él, debe saber que él es el causante. ¿Cuál es la intención del Rabí Azulay? ¿Acaso el que no se conduce rectamente según la Torá carece del espejo? La respuesta es que él no se trata de adquirir las cualidades que establece la Torá. Entonces, cuando su esposa lo critique o lo humille, él obviamente responderá con agresividad e incluso con violencia. Y entonces ella ya no podrá servirle de espejo, ya que él podría estallarlo en 1000 pedazos. Porque si él es violento y agresivo, la esposa le tendrá miedo y no le dirá ni una sola palabra. Se cuidará de cometer el menor error y doblegará por el terror que le produce la forma en que él pueda reaccionar. Y aunque ella se conduzca como un ángel, ya no es su espejo, pues él lo hizo estallar hace tiempo. Solamente un hombre con una auténtica voluntad de superarse y que se conduce con delicadeza, con tolerancia y humildad, puede ser merecedor de que su esposa sea su espejo. Un hombre como este, que honra y ama a su esposa, puede atribuir el comportamiento irracional de ella a sus propias deficiencias. Entonces, en vez de enfadarse con ella, él le estará agradecido. Empezará a conocerse a sí mismo y sabrá lo que debe rectificar. ¿Por qué se rió Sara? En la sección semanal de la Torá Vayera, prometen los ángeles de Abraham, nuestro patriarca, que era muy viejo y aún no había engendrado hijos, que en el término de 1 año Sara engendraría un hijo. Sara, estando en lo más profundo de la tienda, oye sus palabras y se ríe de esa noticia imaginaria. Por eso Hashem reprende a Abraham y le pregunta: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso ella no tiene fe en mí, que tengo el poder de darle un hijo a pesar de su edad? Inmediatamente surge la siguiente pregunta: ¿por qué Hashem se dirige a Abraham con este reclamo? Sara también era profetisa e incluso superior a Abraham. ¿Por qué entonces Hashem no se dirigió directamente a ella por su falta de fe manifestada en risa? Aquí podemos entender el concepto que la mujer refleja el nivel espiritual de su esposo y lo que ella hace mal. Tiene como raíz un defecto en su marido. Y aunque no podríamos entender esto de forma alguna por el inmenso nivel espiritual de nuestro patriarca Abraham,
Sin embargo, en relación a su grandeza, tenía una cierta falla en su emuná, lo que se expresó en forma de risa en Sara, su esposa. Es por eso que el Creador se dirigió a Abraham con el reclamo y no a ella, ya que su risa indicaba cierta falla en su marido. El sol y la luna. Según la Cábala, la parte esotérica de la Torá, existe una regla general en la creación. El hombre es el meshpia, el que influye, el dador, y la mujer es la mekabelet, la receptora, quien recibe. Así como ocurre con el sol y la luna, en un nivel espiritual, el marido se asemeja al sol y la esposa a la luna. Así como la luna no brilla con luz propia, sino solamente por la luz del sol, la mujer refleja la luz que recibe de su esposo. Por lo tanto, la oscuridad de la esposa tiene como origen una falta en su marido, o sea, una iluminación deficiente de parte de él. A un esposo que falla en trabajar sobre sí mismo y mejorar sus rasgos de carácter, le es imposible iluminar a su esposa. Ya que el marido es el dador, debe siempre honrar a su esposa, proporcionarle calidez, amor, alegría, seguridad y ser una fuente de fe para ella. Contrariamente, cuando el marido llega a su casa queriendo recibir ya sea honores, comprensión, atención, etc., de hecho, lo que hace es asumir la característica espiritual de la mujer. Aunque hay momentos en los que la esposa es la que da, esto es solo una manifestación de que Hashem quiere mostrarle que Él se complace de él y por lo tanto lo anima por medio de su esposa, insinuándole que está yendo por el camino correcto. En efecto, el hombre recibe lo que merece. Si merece ser amado y respetado, lo será. Si se merece unos golpes y desprecio, es exactamente lo que recibirá. Un altavoz. La mujer está programada íntegramente por el Creador. No solo que ella es el espejo de su esposo, sino que también funciona como un altavoz del Creador, por el cual le habla al hombre. Esto se parece al caso de una persona que habla en un cuarto con un micrófono y otra persona le escucha por medio de un altavoz en otro cuarto. Si escucha gritos e insultos en su contra por medio del altavoz, ¿le pasará por la mente enojarse con el altavoz, contestarse, pelearse o discutir con él? Por supuesto que no. Un hombre normal buscaría a quien está hablando por el micrófono y con él ajustaría cuentas por los insultos. Lo mismo ocurre con el hombre que oye las vociferaciones, quejas y los desprecios de su esposa. Ella solo es el altavoz o megáfono del Creador que se expresa a través de ella. Por consiguiente, no debe reaccionar ni responder, sino escuchar lo que Hashem le está diciendo a través de su mujer. Al responder a las humillaciones expresadas por su esposa, es comparable a alguien que se enfrenta al altavoz y lo maldice. La grabadora o el audiocassette. La mujer también se parece a una grabadora o a un radiocassette del Creador, en el que Él introduce cassettes según lo necesario. Cuando desea estimular al marido, Él introduce en la esposa grabadora un cassette de consuelo, fortalecimiento, etc. Y cuando quiere llamar la atención y estimularlo, Él coloca en la grabadora un cassette de injurias e imprecaciones. Entonces, ¿tiene sentido algún culpar a un cassette e insultarlo de vuelta? Es ridículo. Así es exactamente entre marido y esposa. La mujer simplemente reproduce el mensaje de Hashem y el esposo
tiene que escuchar y prestar atención, no importa cuán desagradable sea, realizar una introspección de sí mismo y ver cómo puede corregirse, pero ciertamente no pelear con la grabadora. Es obvio que si el marido no se comporta adecuadamente con su esposa y es una causa por sí misma de los insultos y las quejas que llegan a ella, pero en muchos casos podemos ver que no hay relación alguna entre el comportamiento del hombre y las reacciones de su esposa. A menudo el marido es humillado y despreciado por su esposa, aunque su conducta sea ejemplar y la trate con respeto. ¿Por qué? Porque si Hashem quiere comunicarle algo, lo hará por intermedio de ella. Eso no depende en forma alguna del comportamiento directo del esposo hacia su mujer, sino de los actos ocultos que solo él y Hashem conocen. Por lo tanto, debe tratar de entender qué es lo que el Creador quiere comunicarle y qué tiene que corregir. Vamos a tomar como ejemplo a Daniel. Daniel es un marido bueno y considerado. Siempre llega a tiempo a casa y ayuda a su mujer y está atento a todas sus necesidades. Cierto día, Daniel llegó tarde a hacer las compras para el fin de semana, con bolsas llenas de productos y dulces favoritos de su esposa, sin que ella tenga que pedírselo. Al poner su pie en la entrada de la casa, ve que su esposa parece un tigre listo para atacar. Inmediatamente comienza a gritarle y humillarlo, y a pelearse con él. Daniel no puede entender por qué le pasa eso a su esposa y por qué ella está tan enojada con él. ¿Cómo es que después de haberle ayudado tanto en la casa y haber hecho todas las compras necesarias, se encoleriza tanto? Lo que sucedió fue que durante el tiempo en que Daniel hizo las compras, él cometió un adulterio espiritual. Sus ojos vagabundearon libremente mirando y observando cada mujer extraña que pasaba a su lado, contaminando su mirada y sus pensamientos y manchando su alma. ¿Acaso su esposa sabía que él miró a otras mujeres? Por supuesto que no, pero el Creador sí lo supo, y por lo tanto introdujo en ella la cólera y los nervios alterados para provocar en su marido una urgente introspección para corregir la transgresión cometida. Cuando un hombre va por la calle, hoy día también paseando por los distintos medios de comunicación sin tener que salir de la puerta de su casa, y observa a las mujeres, entonces, aunque llegue a su casa con bolsas llenas de regalos, cajas de bombones, flores y palabras de amor, alabanzas a su esposa, recibirá un ataque de desprecio por su adulterio espiritual. Este es el mensaje del Creador. Miraste lo que no es tuyo, debes pagar por ello. El principio que la mujer es el espejo de su marido, el altavoz de Hashem y su grabadora de audio o cassette son las causas principales por las cuales nunca debes criticarla. Enumeramos a continuación algunas razones por las cuales está prohibido criticar a la esposa. 1. Las críticas debilitan. El rabí Nachman de Breslev enseña en lo que es considerado su testamento lo siguiente: aunque el reproche es algo muy importante y debería ser la obligación de cada uno de reprender a su prójimo cuando no se comporta correctamente, tal como está escrito, hablarás de reprender a tu prójimo. Pero a pesar de todo, no toda persona puede hacerlo. Y como ha dicho Rabí Akiva, dudo que exista en esta generación alguien que pueda reprochar a los demás. Y si Rabí Akiva dijo esto en relación a su propia generación, entonces tanto más es actual en la nuestra. Porque si la persona no es digna de reprochar, no solo su reprimenda no es efectiva, sino que también despierta un hedor espiritual causado por las malas acciones y los malos rasgos de la persona a quien lo reprocha.
Tal como cuando no se mueve algo maloliente, no se siente su hedor, en el momento que alguien lo mueve, enseguida comienza a despedir mal olor. Como resultado de esto, el alma del reprochado se debilita, lo que causa el cese de la abundancia espiritual, de los mundos superiores que dependen de su alma. Por otro lado, si la que reprende es digno de hacerlo, entonces suministra y agrega aromas agradables a esa alma mediante su reprimenda, porque la verdadera reprimenda debe ser la misma naturaleza que la dada por Moisés. Aprendemos de esta enseñanza de qué gran categoría espiritual debe ser la persona digna de hacer reproches. Si aún no posees el nivel espiritual de Moisés, no deberías reprender a nadie. De lo contrario, el reprochar puede ser perjudicial y dañino, ya que si no proviene de la persona adecuada, puede, en lugar de conducir a mejorar, debilitar el alma del reprochado y alejarlo del bien que hay en él. Después de todo, Rabí Akiva mismo, el gran justo y sabio, dijo que su propia generación, la generación de los Tanaim, los grandes sabios de la Mishnah, que se encontraba en un nivel espiritual tan elevado que hasta eran capaces de resucitar a los muertos, carecía de personas dignas de dar una reprimenda adecuada. Unos 2000 años más tarde, cuando vivían los grandes justos, los verdaderos discípulos del gran justo Baal Shem Tov, dijo Rabbi Nachman acerca de esta generación que con más razón no existía persona digna de reprender a otra. ¿Qué podemos entonces decir nosotros del que reprocha en nuestra generación? Se ve muy claramente que la mayoría de las personas a las que se les reprocha son gravemente debilitadas y desanimadas. Ni mencionar el efecto que el reproche tiene respecto a todas las almas y los mundos espirituales que dependen de ella. Esta es la razón por la que la Torá, después de mencionar la importancia de reprender al prójimo, advierte: pero no cargues un pecado por su causa, lo que alienta a quien reprende que el único propósito y efecto de la reprimenda debe ser ayudar a la persona equivocada a mejorar. Por supuesto, no hundirle aún más en el mal. El reproche, por lo general, debilita y causa dolor. Después de ser reprendidas, muchas personas pierden la confianza en sí mismas y caen en la desesperación, destruyendo toda esperanza de rectificación. Esa persona puede caer completamente en el camino del bien, creyendo que no es buena, y por lo tanto el Creador no se complace con sus plegarias y su cumplimiento de los preceptos. Esa persona, con la ayuda de una mala inclinación, llega a la conclusión obvia de que es mala y que no tiene ninguna esperanza, y por lo tanto se dice: ¿para qué debo molestarme? De cualquier manera, Hashem no quiere saber nada de mí. Este es el tremendo daño que se puede hacer reprendiendo a alguien incorrectamente. Por eso, el Hasson Ish, uno de los grandes rabinos de los últimos 100 años, confirmó que en nuestros tiempos debemos enseñar solo a través del amor, ya que no hay nadie digno de reprochar. Todo lo escrito es con respecto al hombre que quiere reprochar a su prójimo, pero con mucha más razón es aplicable al marido frente a su esposa. La mujer necesita sentir la atención y la sensibilidad de su marido, el respeto y el estímulo constante. Los comentarios y las críticas son devastadores para ella. La vitalidad entera de su esposa depende de las palabras amables de su marido.